Hola, ¿se pueden hacer bloques dinámicos 3D? Sí, se pueden hacer, pero tal vez no sean tan funcionales como los de 2D. Recuerden que el AutoCAD en realidad es en 3 dimensiones. Cualquier bloque que nosotros hagamos en 2 dimensiones también sirve en 3 dimensiones. Por ejemplo, vamos a hacer un caso en el cual yo dibujo un simple rectángulo y lo hago bloque. Entonces voy a Block, vamos a llamarlo Prueba 3D, especificamos el punto base y seleccionamos los objetos y como acá dice que lo abra en el Block Editor, lo va a abrir en el editor de bloques. En el editor de bloques vamos a agregarle un parámetro lineal, por ejemplo de acá hasta acá, y vamos a agregarle una acción de stretch de este parámetro, este grip, con un área de stretch que pase por acá y que seleccione a este elemento. Le doy OK y lo ponemos por ahí. Esto ya funciona como bloque dinámico. Vamos a probarlo y efectivamente yo tengo acá un grip que me permite agrandar o achicar este elemento. Es un bloque dinámico muy simple, pero bloque dinámico al fin. Volvemos a nuestro editor de bloques y les acabo de decir que cualquier elemento 2D en realidad es 3D, es decir, está dibujado en las 3 dimensiones, solamente que no aprovecha la coordenada Z. Vamos a ir a una vista de axonométrica y vamos a ver que efectivamente nuestro elemento es 3D. Por ejemplo, yo a esta polilínea que tengo acá le puedo cambiar su thickness. Le digo que tenga un thickness de 0.5, por ejemplo. Ahí está. Y cuando yo voy a probar este bloque, si yo lo veo en 2D, funciona en 2D, pero si yo lo veo en 3D, van a ver que también funciona en 3D. Pero claro, el problema es que como le hemos cambiado el thickness, el espesor sería a la altura del objeto a esta polilínea, cambian los elementos porque aparecen nuevos elementos dentro de la selección del stretch, así que tenemos que hacer el stretch de nuevo. Voy a mi editor de bloques y en este caso le voy a decir que al stretch le quiero dar una nueva selección. Entonces pongo New Selection Set y ya con el elemento en 3D marco el stretch. En este caso está tomando este punto, pero también está tomando este punto y este punto porque esto en realidad yo lo estoy haciendo así en vista, ¿ven? Y a la hora de seleccionar los elementos, selecciono todo esto, le doy OK. Y ahora con esto resuelto, vuelvo al test block, selecciono mi bloque, vemos que está visto en planta, entonces por eso se ve en 2D, pero en realidad el bloque está en 3D y ahora funciona correctamente. Podemos hacer un stretch que modifique el ancho ahora, podemos hacer un movimiento, podemos hacer una rotación, podemos hacer lo que querramos. Todo aquello que hacíamos con un bloque 2D se puede hacer con un bloque 3D. Pero, hay un gran pero. ¿Cuál es el gran pero? El gran pero es que solamente podemos trabajar sobre los ejes X e Y. No tenemos capacidad de trabajar dinámicamente sobre el eje Z. Yo puedo hacer que este elemento sea más alto. Por ejemplo, en vez de 0,5 puedo hacer que sea de 2. Y si yo voy a Test Block y lo miro en 3D, esto sigue funcionando perfectamente bien. Pero no puedo operar sobre el eje Z. Es decir, yo no podría hacerlo crecer dinámicamente. Con algún truquito sí se puede, pero digamos, con lo que nosotros sabemos de bloques, no se puede. Esa es una de las grandes barreras que tienen los bloques para ser trabajados en 3D, los bloques dinámicos. Porque fíjense que el comando UCS dentro del editor de bloques no existe. Este comando no está permitido en el editor de bloques. Con lo cual tenemos que usar siempre este sistema de coordenadas en el que estamos trabajando y recordemos que en el eje Z no tenemos acceso, así que no podemos hacer nada. Ese es uno de los problemas. El otro problema, pero que este sí se puede llegar a solucionar, sobre todo cuando hacemos piezas tridimensionales que resultan sencillas dentro de todo, es que no podemos usar sólidos, es decir, sí podemos, pero no podemos modificarlos. Si yo, por ejemplo, hago acá un rectángulo y lo extruyo, este elemento es un sólido que se puede mover de este pinzamiento, de este pinzamiento, pero en ningún momento puedo controlar estos pinzamientos
con parámetros y acciones convencionales del editor de bloques. Fíjense, vamos a hacer un parámetro lineal que vaya desde acá hasta acá y vamos a aplicarle una acción. Hago el stretch, en este caso vamos a hacerlo de este parámetro, de este pinzamiento. Vamos a seleccionar todo esto y a la hora de seleccionar los objetos me dice que encontró uno y que quiero que lo ponga acá. Testeo el bloque y vamos a verlo en planta directamente. Mira, en planta este me aparece, pero ¿qué pasa cuando yo lo muevo? Me mueve absolutamente todo. Claro, no funciona como stretch, funciona simplemente moviendo el bloque, siendo que este que está dibujado con una polilínea con thickness sí funciona. Y ahora viene otro problema, porque supongamos que decimos, ok, pero yo lo puedo hacer todo con polilínea. El problema es el siguiente, nosotros estamos viendo esto en 2D wireframe, pero si nosotros lo vemos en Hidden, por ejemplo, fíjense que el sólido obviamente se ve muy bien, pero de la polilínea se ve la tapita de arriba que no está y tampoco está la tapita de abajo. Si yo esto lo miro desde abajo, tampoco tengo tapita abajo, con lo cual tendría que cerrarlo con algún tipo de cara, ya les voy a mostrar cómo, e incluir esas caras dentro del bloque dinámico. Vamos a hacerlo. Este ya lo borramos porque vimos que no funciona. Y vamos a generar, en este caso, un 3D Face. Para caras que son de 4 lados, funciona un 3D Face. Si les sigue interesando esto, más adelante les muestro cómo usar un Polyface. Pero el 3D Face, básicamente, es un elemento 3D del año... Yo era chico, inclusive cuando salió este comando, porque lo usábamos en el AutoCAD 2.6. Es un comando que permite dibujar una cara que no necesariamente esté alineada con un UCS en particular, es decir, que puede ser una cara inclinada, por ejemplo, de 4 lados y que es opaca. Es decir, en Hidden yo no vería esta línea que recién veía cuando ocultamos o en Shade, en el que sea. Entonces vamos a usar el 3D Face, el comando es 3D Face y vamos a hacer un clic acá, otro acá, otro acá y otro acá. Ya tenemos los 4 puntos y ahí le damos Enter. Al darle Enter ya queda conformada. Fíjense que si yo me paro ahí tengo un 3D Face y acá tengo una polilínea. Pero claro, este stretch que hicimos acá no está contemplando el 3D Face. Está contemplando solamente la polilínea. Si yo me voy al test block, volvemos a ver esto en 3 dimensiones. Y supongamos que esto yo lo miro en, no sé, en Realistic. Queda feo en Realistic, ¿no? Vamos a ponerlo en Shaded with Edges. Cuando yo selecciono el elemento, me aparece el pinzamiento ahí. Y yo voy a poder ir y venir. Pero lógicamente el 3D Face no está contemplado. Así que lo tengo que agregar. Entonces... vuelvo a mi editor de bloques, voy a ir al stretch y le voy a decir que hagamos una selección absolutamente nueva, para lo cual en este caso voy a hacer esto. En proyección estoy tomando los vértices también del 3D Face, en este caso. Es como si lo estuviera haciendo en planta, ¿no? Vamos a hacerlo así, o si quieren para que se entienda mejor vamos a hacerlo así. Estoy seleccionando más, pero no importa. Y ahora selecciono los elementos. ¿Qué elementos quiero? Bueno, quiero este. Y quiero el 3D Face también. Le doy OK. Y ahora vamos a probar el bloque. Pruebo mi bloque en 3D. Recuerden que esto lo estábamos viendo en Shaded with Edges. Y ahora cuando yo selecciono este bloque y tengo su pinzamiento acá, yo lo muevo y esto funciona perfectamente bien. Vamos a hacer uno más para que controle el otro eje. Ya no tenemos que dar más vueltas porque tenemos relativamente todo lo que necesitamos. Vamos a ponerlo en planta, porque en planta esto también funciona. Y vamos a agregar otro parámetro lineal que vaya desde este punto hasta este punto de acá. Y también vamos a agregarle una acción de stretch. Selecciono el parámetro, selecciono el pinzamiento, hago el stretch de las cosas que quiero mover hacia allá. En este caso es todo esto, incluyendo los vértices de la polilínea y del 3D Face. Le doy OK, selecciono los elementos, en este caso hago un crossing de manera tal de que se seleccionen 2 elementos, es decir, la polilínea y el 3D Face. Le doy OK, lo pongo por acá. Y vamos a probarlo, así que voy a Test Block, vamos a ponerlo en 3D, vamos a ponerlo en Hidden, que creo que nunca lo trabajamos en Hidden. Selecciono esto, tengo ahí mi pinzamiento chiquitito, pero pinzamiento al fin.
y con este yo puedo modificar el largo, si se quiere, de este bloque, y con este de acá puedo modificar el ancho. Volvemos al editor de bloques y este bloque ya estaría terminado, así que cerramos el editor de bloques, grabamos, volvemos al 3D y tenemos nuestro elemento bloque, porque este es un bloque que yo lo puedo copiar varias veces, inclusive lo puedo rotar tridimensionalmente. Si yo cambio el UCS y lo pongo así y roto este elemento, vamos a rotarlo 90 grados, me voy a encontrar con que mis pinzamientos ahora están en otra posición, es decir, este elemento que ahora está en vertical, yo lo puedo modificar desde acá y también puedo modificarlo desde acá. En cambio yo lo puedo modificar desde acá y desde acá, es decir, es el mismo bloque. Esto vamos a verlo, les había dicho que en Hidden, ahí está, y tengo 3 bloques, que son 3 elementos, con 3 unidades distintas, en donde podemos computar superficies, volumen, distancias y un montón de otras cosas que usualmente necesitamos como información de los bloques. Así que bueno, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Tiene restricciones? Sí, tiene restricciones. Una muy grande no se puede modificar el UCS y otra muy grande no trabaja con sólidos. Pero dinámicamente no trabaja con sólidos. Yo puedo poner sólidos, es decir, esto podría llegar a ser una bacha y tener sus grifos, sus canillas, su desagüe, su lo que fuera. En tanto y en cuanto no se modifiquen esos elementos en su ancho, nosotros podríamos hacerlo. Si les interesó esta posibilidad de hacer bloques tridimensionales, me avisan y seguimos haciendo bloques tridimensionales. Podemos hacer puertas, ventanas, corredizas, lo que quieran. Pero avísenme, porque en realidad hacer bloques en 3D dinámicos sería más o menos lo mismo que hacer familias 3D en Revit, porque las familias 3D de Revit no son ni más ni menos que bloques dinámicos en 3D, pero con toneladas de parámetros que podemos usar. Entonces, en una de esas, adentrarnos en el mundo del 3D en AutoCAD podría llegar a ser una pérdida de tiempo, porque lo podríamos estar haciendo en Revit, que también hay que aprenderlo. Pero no sé, cada cual de ustedes es un mundo, y si alguien lo necesita en 3D, me avisa y lo seguimos haciendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.